Esto nos da un contexto de nuestros días muy común. El presidente que llega a presidente por tener mejores apoyos económicos, mejores avales empresariales, no porque él demuestre haber en su vida ascendido como persona. Al revés, no nos importa lo que pasa como persona. ¿Y quién va a regir si no es la persona en él lo que haga como presidente? El problema empieza a volverse extrañamente cotidiano, guardado para nuestros días con las claves de los problemas de nuestros días. ¿Cómo se describe a Lucifer? Lo que hoy sería el que llega al poder sin haberse querido, él, a sí mismo, hacer lo que los que inventaron la democracia, Aristóteles, los que inventaron la democracia ubicaron. El aristócrata. Aristócrata no es sangre azul porque nació hijo de la reina. No, aristócrata era gobierno del mejor. Aristos significa mejor. Como hacían, por ejemplo, los verdaderos originarios de los pueblos originarios, como los incas. Tú tenías que demostrar ser el mejor para tener la posibilidad. ¿Y qué era demostrar ser el mejor? Lo que digo que hago, lo voy a hacer. Voy a ir corriendo hasta el pueblo tal que está a 100 kilómetros, no voy a parar ni una vez. Si digo y lo hago, soy el mejor. Cosas que parecían imposibles, que los dioses te tenían que ayudar, por lo tanto. De ahí que después se los consideraba divinos, no humanos. Pero no por sangre o porque era el hijo del regente anterior. Cuando pasó eso, es cuando se pudrieron esas culturas. Esto lo he explicado con nombres, culturas, los momentos de Huáscar y Atahualpa en tal cultura, etc. Pero a ver si entendemos. Hubo alguien que, en lugar de querer ascender, ¿qué pasó? No quiso ascender, sino que aquel que lo creó de un modo extraordinario. Entonces él entendió, no hace falta ascender a lo divino, porque ya soy divino. Ahí está el problema. El humano no tiene el inconveniente de querer ascender a lo divino, tiene el problema de o mantenerse separado de lo divino, como nos lo piden las iglesias, o creerse ya divinizado. Buda se peleó contra eso. Buda inventó el concepto del anatman, porque los brahmanes decían atman, ya somos divinos. An, igual que en castellano, es una negación, y Buda decía anatman. Comprendamos que hay una lógica extraordinaria. Buda, 2600 años atrás, tenía en claro el mismo conflicto del que nos habla Lucifer. Ni se trata de renunciar a lo divino en nosotros, ni se trata de, porque somos portadores de la luz, creernos iluminados. Esto es genial. Lucifer era portador de la luz, pero se creyó iluminado. Buda se iluminó, porque trascendió, ascendió. Buda era el luciferito de su época, el lindo con todo de su lado, tenía todas las del lado de todo a su favor. ¿Y qué hizo? Hizo el camino ascendente que el yo no quería. Dejó el palacio del padre, se opuso a lo que le pedía el establishment de turno, tenía una vida asegurada de lo que todos hubieran querido, tomó el camino ascendente, se iluminó. Está clarísimo, basta escuchar. Todos llevamos en el nombre las claves de nuestra vida. Lucifer también. Él portaba la luz, no era iluminado. Entonces, ¿qué ocurrió? Se oponía a los que estaban en un camino de iluminación, porque efectivamente esos lo superaban a él. ¿Qué le quedaba? Como él tenía tantos atributos de su lado, acá estaba claramente el conflicto. Uno de los tres soberanos del sistema, esto está claramente ubicado, lo estoy citando, que sucumbieron al impulso del yo fue Lucifer. No era un ser ascendente, fue un hijo creado, un hijo con todos los atributos del mundo, pero él no tenía nada que ver con esa perfección que le fue dada. Yo te puse en el santo monte de Dios, le dice la divinidad. Y él respondió, seré como el Altísimo, seré igual, a causa de la multitud de tus contrataciones. Esto en la historia está claro. Le iba muy bien a Lucifer. Todos lo seguían, cosa que él proponía se la aceptaban. Esta es la multitud de sus contrataciones. Y rechazó toda forma de, yo en mi escuela, la actividad de iniciática la llamo supervisión. De acá tome el nombre. Esto no lo inventé yo. Supervisión es el camino por el que ir más allá a una visión superior de la que el yo tiene de antemano. Y rechazó toda forma de camino ascendente, de supervisión. Acá empezamos a tener claro el conflicto. Desde un lado, nada más que de un lado, ni nada menos. Vamos a matemizarlo en dos lugares y ya avanzamos. El Corán, o sea, estamos hablando de Medio Oriente, religiones que entre sí se supone que son opuestas, enemigas en mucho, y la Biblia en el Antiguo Testamento, o sea, árabes
e israelíes. Uno está describiendo la guerra de todos los... Están totalmente de acuerdo en el origen del conflicto. Corán. ¿Pueden esos seres auxiliaros o auxiliarse a sí mismos? Le pregunta la divinidad, a quien había dicho que uno tenía que aprender a elevarse a sí mismo. Mira lo que le piden. No le está recriminando o censurando que haya querido igualarse a Dios, sino que no puede auxiliarse a sí mismo y se cree igualado a Dios. Eso es muy distinto. Es como decir, no hiciste el camino con el que llegar a ser presidente de la empresa. El problema no es que quieras ser presidente. El problema es que te creas que ya lo sos porque sos el hijo del presidente. Serás entonces arrojado del infierno. Ezequiel le dice a la divinidad, traeré sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, desenvainarán sus espadas. Está diciendo un futuro horrible. ¿Para qué? Para que cuando estés a punto del sepulcro puedas decirles a ellos, yo soy Dios, a ver si te lo creen. Está clarísimo, está dicho casi sin necesidad de mucha más cuestión que lectura. Le dice, tú eres hombre y no Dios. Tú hombre eres y no Dios. Entendiendo esto, el conflicto de Lucifer, un conflicto implica dos bandos que se pelean entre sí, un bando está esclarecido. Un bando entendió que el otro bando había dicho que quería camino ascendente, autoaserción, libertad, pero no quería seguir el camino del ascenso. Ya se suponía ascendido por sus atributos dados. Esto en la humanidad hoy es sinónimo de decir clase dirigente, donde sin demostrar que pueden ascender sobre el pueblo al que van a regir. ¿Por qué? Porque de su propia vida hacen algo ejemplar, como lo pidió el que inventó la política en Occidente, Aristóteles. Aristocracia, gobierno de los mejores, demuéstrame que eres el mejor, tú, emanando la realidad que tú quieres. De ahí vienen conceptos sagrados, tanto como conceptos extremadamente sociales, con los cuales se manejaba a quién se le daba la regencia. Hoy creemos que porque el partido nos ungió, porque la campaña política, por una buena sonrisa, porque tiene lindo físico ante la cámara, atributos dados, ese puede regir sobre los demás. Y está el otro extremo de lo mismo, el pueblo que espera que lo rijan. No se interesa en regirse a sí mismo. El camino del ascenso es para despertar divinidad propia. Significa, no precisas que otro te rija. Puedes editar lo que parece imposible porque efectivamente no hay otro que rige sobre tu realidad. A ver, el gran problema de la humanidad tiene dos polos en uno de los dos polos de conflicto. Los dos polos representados en uno de los dos polos del conflicto. Los que ya se creen en lugares regentes y los que renuncian a regirse a sí mismos con la ilusión de que en la próxima elección me van a resolver los problemas. A Dios nadie le resuelve los problemas porque a Dios nadie le decide cuál es la realidad. Ahora, este es un bando de conflicto. Veamos, acá tenemos claramente lo que sería la frase fundamental de uno de los dos bandos del conflicto. Pero ¿qué pasaba con el otro bando, el de la supuesta divinidad, Padre Celestial, que fue el que los confería a que entonces caerás en los infiernos, como recién veíamos que le hablaba? El otro bando en juego, al que Lucifer advertía, ese bando no, yo no quiero tomarlo como Dios externo. Y esa era una cuestión hermosa para todos los de esa época, igual que para hoy. Él decía, no quiero Dios afuera. Y arrastró, en el mejor de los sentidos, como tener arrastre, como digamos, movió multitudes, a mucha cantidad de potestades muy inteligentes, de divinidades, en grados diferentes. ¿Por qué? Porque ninguno estaba fácilmente de acuerdo con que la divinidad la tenían que ubicar afuera. Eso es espléndido. Tanto que estaba interrogado que eso de afuera, que quería regirlo, fuera divinidad. Tan interrogado como ahora vamos a ver qué quedó. El manifiesto de Lucifer cuenta el mismo manifiesto lo que pasó con el otro supuesto bando. Se le permitió a Lucifer establecer completamente lo que él quisiera, su plan, organizar completamente su gobierno rebelde. Se le permitió. Antes de que se hiciera esfuerzo alguno por disputar su derecho a la secesión, por contrarrestar a la propaganda rebelde. O sea, antes de que se hiciera cualquier esfuerzo por contrarrestarlo, se había dicho que se le iba a permitir. Vos expresate, y si te podés autosustentar, te ganaste, tenías razón. Pero los padres de la constelación inmediatamente confinaron la acción de estas personalidades. Y hubo confusión en los mundos. ¡Epa, epa, epa! ¿Estos no eran los dioses? ¿Cómo puede ser que la deidad
el logos, la palabra sagrada, de pronto contradecía su propia palabra. Parece que no eran bandos tan distintos. Exactamente como en la humanidad. Hoy vemos que hay que entender cualquier conflicto entre tú y tu vecino, entre nación y nación, entre lo que sea y lo que sea. Nadie jamás, nunca, y esto yo para enseñar iniciación enseño lógica, enseño topología, enseño lingüística, enseño psicoanálisis, enseño diferentes entradas para comprender en qué consiste el camino con el que lo humano va más allá de los límites del humano. Nadie se pelea con otro por las diferencias. Nos peleamos por aquello en lo que no logramos diferenciar.